del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Antes de estornudar, es importante recordar: cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva Cita Médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Para el día de hoy traemos un nuevo tema importante en la cotidianidad en materia de salud. Y precisamente el día de hoy nos convoca este tema relevante, como lo decía, que son las quemaduras. Estas involucran los daños en el tejido producidos por factores como el calor, la sobreexposición al sol, u a otro tipo de radiación o al contacto con productos químicos, electricidad u otros. Las quemaduras pueden ser problemas médicos menores o constituir realmente emergencias potencialmente fatales. Para hablar sobre este importante tema, contamos hoy con la participación de la doctora Maritza Maldonado. Ella es especialista de cirugía plástica de nuestra Casa de Salud y con ella podremos dialogar e ir despejando algunas importantes inquietudes sobre este tema, las quemaduras. Doctora, bienvenida a Cita Médica. Buenas tardes, muchas gracias. Es importante, como lo había dicho, hablar porque se trata de algo cotidiano además, porque se puede presentar en la casa con los niños. Entonces partamos de la raíz para poder comprender a qué debemos llamar quemadura. Bueno, pues la quemadura podríamos decir que es un tipo de lesión de la piel o de tejidos blandos. Como usted bien lo mencionó, esta puede tener varias causas, que puede ser el sol, líquidos calientes, alguna superficie caliente, pueden haber quemaduras eléctricas, químicas, cualquier objeto que tenga calor puede causar algún grado de quemadura. Ahora, doctora, como lo había dicho, sobre todo nos llama la atención este tema porque a veces escuchamos que sí, que el niño tal vez se quemó, o la misma exposición que tenemos nosotros al sol. Entonces, ¿podríamos hablar de la existencia de tipos de quemadura quizá? Claro, hay diferentes grados de quemadura. La gravedad de una quemadura va a depender mucho del tiempo de contacto que se tiene con la superficie o con el objeto de calor que está causando la lesión. Entonces nosotros tenemos diferentes grados de quemadura que van a ser clasificados por la profundidad de la misma. Estos grados de quemadura pueden ser superficiales, que van a comprometer solo la capa más superficial de la piel, e irse profundizando hasta abarcar todo el espesor de la piel
llegar a tejidos blandos como son tejido celular subcutáneo, que es la grasita, músculo o incluso hasta el hueso. Dependiendo de la causa misma de la quemadura, esta puede llegar a profundizarse hasta el hueso. Además, la gravedad de la quemadura también va a depender mucho de la extensión, ¿sí? No es lo mismo quemarse, digamos, una pequeña parte del brazo a quemarse toda la extremidad o a quemarse varias áreas del cuerpo, brazo, manos, pies. Existen áreas más sensibles que otras, como son la cara, los genitales, manos, pies, que son mucho más graves las quemaduras en esas zonas. Entonces, de todo eso va a depender el tipo de quemadura y la gravedad de la misma. Y doctora, por ejemplo, sucede en casa que nosotros queremos resolver estas situaciones con remedios caseros quizá o con algo que nos han recomendado. ¿Qué tan prudente es hacerlo, no? Tal vez si se nos riega un poco de algún líquido caliente, ¿debemos nosotros actuar en casa o debemos buscar de inmediato la ayuda médica? Yo les sugeriría que busquen de inmediato la ayuda médica. De ser quemaduras muy pequeñas, digamos así, muy superficiales, probablemente ayudaría colocar agua fría o alguna manta, alguna toalla mojada o helada, que le ayude sobre todo a calmar el dolor y acudir a un centro médico, ya que solo ahí les van a decir qué tipo de quemadura es, qué tan profunda es, si amerita o no tratamiento hospitalario o si se puede mandar con tratamiento ambulatorio a la casa. Ellos mismos le van a recomendar qué cuidados debe tener, qué se debe colocar, cada qué tiempo se debe colocar. Entonces yo sí sugeriría que ante cualquier quemadura, por más mínima que les parezca a las personas, deberían acudir a un centro médico a consultar. Y si es que es necesario un tratamiento hospitalario, pues ahí los van a atender. Entiendo que también el tratamiento difiere mucho del tipo de quemadura del que se trata, ¿verdad? Imagino que hay algunas situaciones que son más simples o menores, por así llamarlo, y otras que son mucho más complejas. Y lo había dicho en la introducción, que incluso pueden poner en riesgo la vida de la persona. Entonces, ¿cómo abordar o qué tratamientos existen para dar remedio a este tipo de quemaduras? Dependiendo de la extensión y la profundidad de la quemadura, se va dirigiendo el tratamiento. Cuando son quemaduras muy superficiales, se puede manejar solo con curaciones y algún tipo de crema que ayude a mejorar la cicatrización, a mitigar el dolor. Sin embargo, generalmente las quemaduras, por así decirlo, más graves, ya requieren otro tipo de tratamientos, como es limpiezas en quirófano con un paciente dormido para que haya menos dolor. Necesita ya cirugía en donde se debe retirar el tejido muerto para que pueda crecer o nacer, digamos así, un tejido vivo. Puede requerir cobertura con injertos, puede requerir colgajos subsecuentes. Dependiendo del tipo de quemadura es el tratamiento. Sin embargo, siempre es recomendable acudir al médico. Ahora, existen criterios que son ya estandarizados para que un paciente, digamos así, sea inmediatamente ingresado al hospital. Por ejemplo, edades extremas, niños chiquitos, adultos mayores que sufren alguna quemadura deben acudir al hospital. Quemaduras eléctricas. Todo paciente que haya sufrido una quemadura eléctrica así visiblemente no vea nada, porque muchas veces la quemadura visiblemente tal vez se vea una lesión muy pequeña o no se vea nada, sin embargo no deja de ser una quemadura eléctrica. Recordemos que la quemadura eléctrica muchas veces no se queda solo en la piel, sino que por el cuerpo puede recorrer por varios órganos del cuerpo. Entonces todo paciente con quemadura eléctrica debe acudir a un hospital. Todo paciente que haya sufrido una quemadura química debe acudir a un hospital, sea que conozca o desconozca cuál fue la sustancia con la que se causó la lesión, debe acudir al hospital, de preferencia llevar el químico con el que sufrió la lesión. Entonces, nosotros aquí tenemos criterios que son 100% que deben ir a un hospital, que deben estar ingresados en un hospital. Podemos decir algo, por ejemplo, quemaduras solares, aunque parezcan muy sencillas a veces, dependiendo del tiempo que estuvo expuesto al sol,
la quemadura puede llegar a ser profunda. Sin embargo, cuando son quemaduras superficiales, poco tiempo de exposición, pues podrían ser manejadas en domicilio con calmar el dolor, humectar la piel, básicamente. Pero la mayoría de quemaduras que se producen en domicilio, lamentablemente, no suelen ser tan leves, generalmente suelen ser graves. Y muchas veces las personas, por evitar acudir a una casa de salud, dejan que se complique la lesión y los llevan ya cuando el paciente está infectado, cuando el paciente se ha profundizado la lesión. Entonces, por eso yo les aconsejo que ante cualquier tipo de estas situaciones, mejor acudan a un centro de salud, así sea cercano, para recibir cualquier consejo médico que les puedan recomendar, y si está todo bien, pues el manejo será en domicilio. Doctora, y precisamente para llamar a la conciencia de la gente, porque quizá nosotros dejamos pasar por alto algunas circunstancias, no le damos tratamiento, tampoco buscamos la ayuda de un profesional médico, sino que dejamos pasar, y esto en lo posterior se va viendo como una mayor complicación. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? Usted ya lo ha dicho, pueden presentarse infecciones. ¿Qué más y por qué es tan complicado el ir resolviendo esto si nosotros dejamos pasar por alto? Bueno, el síntoma más llamativo, digamos así, siempre va a ser el dolor. Entonces, el manejo del dolor tiene que ser supervisado por un médico. El dolor suele ser muy intenso, así sea un área muy pequeñita de quemadura, sobre todo en niños, el dolor suele ser muy intenso. Entonces, aparte de una complicación que generalmente ocurre y la gente lo pasa por alto, son las infecciones. Hablemos que la quemadura es un tipo de herida, y dependiendo de la extensión de esta herida, si esta herida es una extensión muy amplia, estamos hablando de una herida muy grande. Mientras más grande es la lesión, más grande es el área que se puede infectar. Por lo tanto, es más grave la infección que puede llegar a tener el paciente. Al tener nosotros una herida abierta y permitir que microorganismos, bacterias infecten esa herida y no tratarla a tiempo, podemos hacer que estas infecciones lleguen hasta el torrente sanguíneo y causar una sepsis al paciente, lo que posteriormente, no tratada a tiempo, puede llegar a complicar y puede ser mortal para la persona. Entonces, una de las complicaciones más comunes es esa. De ahí suele haber quemaduras en ojos, en vía aérea. Muchas veces la quemadura en vía aérea la gente la desconoce, y esa puede llevar al paciente a la muerte en pocas horas. Entonces siempre es aconsejable tomar en cuenta que ante el desconocimiento es mejor acudir a un centro médico. Y preferible evitar todas estas tipos de complicaciones que se pueden presentar y que pueden agudizar aún más del problema que quizá de inicio no fue tan grave, por mencionarlo así. Y dependiendo también del tipo de quemadura, por ejemplo, las quemaduras eléctricas, cuando son sobre todo con cables de alta tensión o de alto voltaje, pueden llegar a causar amputaciones, pérdidas completas de los miembros, no solo dedos, manos, sino completas, toda la extremidad. Entonces, ese también es un tipo de complicación que puede llevarnos a una quemadura mal atendida o no atendida a tiempo. Cuando el paciente viene a tiempo, no el 100% de las veces, pero muchas veces puede llegar a salvarse esa extremidad. Pero no traído a tiempo, lo más común es que pierda la extremidad. De allí la importancia entonces de buscar la ayuda médica, ya lo ha reiterado usted, doctora. A veces nosotros, por resolver las situaciones, pensar que está bajo nuestro control, tratamos de buscar remedios caseros y nosotros mismos improvisar un tratamiento, y la recomendación suya es acudir en busca de una ayuda médica, sea que se trate de una quemadura menor y mucho más aún cuando se trata de una quemadura grave. Y ya la doctora nos ha explicado que el tratamiento de las quemaduras mucho depende de la causa que lo originen, en qué área del cuerpo se dé, qué tan profunda sea, y de ello depende el tratamiento que se dé y obviamente el evitar cualquier tipo de complicación. Estamos hablando el día de hoy con la doctora Maritza Maldonado. Ella es especialista de cirugía plástica de nuestra Casa de Salud y estamos resolviendo precisamente este tema importante y cotidiano que es las quemaduras. Luego de esta pausa vamos a hablar sobre la prevención, porque
precisamente hay situaciones que están bajo nuestro control y que podemos evitarlas, y es importante que un profesional médico nos invite y nos dé algunas luces al respecto de este importante tema. Les recordamos que ustedes están viendo esta transmisión a través de nuestra cuenta de Facebook en @rconexionvital y también en la cuenta de nuestro hospital como @H_Eugenio_Espejo. Además pueden encontrarla en nuestra cuenta de YouTube como Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y en Spotify como un podcast a través de Radio Conexión Vital. Llegamos a ustedes por diferentes canales precisamente para la facilidad de ustedes y que estos temas de salud no pasen por desapercibidos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos luego de unos minutos con este tema, las quemaduras. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Comenzamos con las primeras jornadas de cardiología del Hospital Eugenio Espejo. El nombre que le hemos puesto es de la prevención a la acción. El objetivo es dar a conocer los trabajos que nosotros estamos haciendo. Durante estos años hemos trabajado en la recopilación de datos epidemiológicos, de tratamientos propuestos, más que casos clínicos, nuestros propios registros. Daremos a conocer cuáles son nuestros factores de riesgo. La población de nosotros es muy diferente. Prevención es igual a educación. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, enseñar a nuestros pacientes a conocer la enfermedad, a empoderarse de esta enfermedad. El conocimiento hace que uno pueda manejar mejor su tratamiento, el saber del por qué uno tiene que cuidarse. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda: llegar 30 minutos antes de la hora marcada en tu cita médica, portar tu cédula de identidad o pasaporte en el caso de pacientes extranjeros para el retiro de medicamentos del Plan Medicina Cerca. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad. Nosotros aquí, al ser un hospital de tercer nivel, sí vemos patologías un poco más complicadas, de córnea, queratocono, pacientes con glaucoma y también pacientes que tienen alteración a nivel de la órbita, oftalmopatías distiroideas, tumores orbitarios, entre otras. Son muchas las medidas que podemos tomar en cuenta para tener un correcto funcionamiento de las estructuras que nos ayudan a que todo nuestro sistema visual funcione de una manera adecuada. Tener en cuenta que siempre los controles oftalmológicos deben ser una prioridad. Deberíamos realizarlo todos, por lo menos una vez al año en pacientes adultos que no tengamos ninguna complicación ni ninguna patología.
Con el transcurso de los años sí se empiezan a presentar diferentes enfermedades o alteraciones en el sistema visual. Son circunstancias que se pueden controlar y que hasta cierto punto podemos decir que es normal que a partir de los 40 años tengamos este déficit de visual, que es más en la visión cercana, en la visión de lectura. Cuando estemos utilizando la computadora por mucho tiempo, cada 20 minutos deberíamos descansar y fijarnos durante 20 segundos a algún objeto que esté colocado a 20 metros de distancia más o menos, para de esta manera ayudar a que esta resequedad ocular que se va a producir por la falta de parpadeo y por el uso excesivo de las pantallas pueda ser controlada de cierta manera. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este es su programa Cita Médica y el día de hoy estamos hablando sobre las quemaduras junto a la doctora Maldonado, especialista de cirugía plástica de nuestra Casa de Salud. Hemos ya despejado algunas inquietudes al respecto de qué son, cuál es el tratamiento que se puede seguir y también las complicaciones que pueden darse si no brindamos la atención debida a este tipo de situaciones. Y ahora, doctora, precisamente el día 26 de octubre, estamos conmemorando el Día de la Prevención de Quemaduras. Y ya lo habíamos dicho, son cosas que nosotros a veces realizamos de forma involuntaria y puede ocasionar una quemadura. Son situaciones cotidianas que pueden darse, pero por lo mismo pueden estar bajo nuestro control. ¿Por qué es importante hablar de la prevención de quemaduras? Bueno, yo considero que la mayoría de las quemaduras son prevenibles. Si nosotros tenemos los cuidados adecuados tanto en casa como en los lugares donde laboran las personas, donde laboramos, la mayoría de quemaduras son prevenibles. Que realmente exista un accidente por quemadura es realmente por desconocimiento, pero las quemaduras se pueden prevenir y para eso nosotros tenemos que saber cómo prevenirlas. Por eso podríamos con estos consejos, con estas sugerencias, adoptando este tipo de medidas, hábitos incluso, podríamos disminuir mucho la incidencia de quemaduras que tenemos. Y por ejemplo, doctora, ¿qué recomendaciones podríamos brindar? Un tema importante quizá en los hogares es el tema de la presencia de niños y que están en actividades cotidianas de nosotros los adultos, en la cocina, y que obviamente esto puede sobreexponerlos a una quemadura y sin embargo está en nuestras manos el poder evitarlo. Entonces, ¿qué situaciones cotidianas se pueden dar que podamos prevenirlas? Cuando hablamos de prevención de quemadura, generalmente pensamos en los niños, porque obviamente pensamos, el niño se quemó con una olla de agua caliente, obviamente el niño no cocina, entonces por eso pensamos generalmente en los niños, pero también este tipo de riesgos tienen las personas adultas mayores o personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, crisis convulsivas o que toman alguna medicación especial. Entonces, podríamos decir que existen muchas formas de evitar quemaduras por líquidos calientes, por ejemplo. Tenemos que tener cuidado de no dejar los mangos de las ollas por fuera de los mesones o por fuera de las cocinas. Tenemos que evitar dejar ollas con líquidos calientes en el suelo, en el piso. Muchas veces, obviamente, los niños corretean y no se dan cuenta y suelen caer dentro de las ollas. Mantener los pisos de las cocinas secos. Muchas veces las mismas personas que están cocinando se resbalan y se caen con la olla encima. Nosotros tenemos que marcar un área de las áreas peligrosas de nuestra casa. La cocina siempre va a ser un área peligrosa para un niño, entonces hay que marcar, hay que enseñar, decirles a los niños, mira, de aquí para acá, tú no puedes correr, tú no puedes jugar, tú no puedes
pasar esta zonita porque esta zona es peligrosa para ti. Entonces uno le puede enseñar al niño y el niño aprende que de aquí para acá puede jugar y de aquí para acá no debería hacerlo. Dejar electrodomésticos cerca de donde hay tomas de agua o cerca de donde hay calor es peligroso. Por ejemplo, generalmente uno tiene la estufa y al ladito tiene el enchufe para la licuadora, para la batidora. Ese enchufe tiene que estar un poquito más allá, ¿sí? No cerca del área de calor o no cerca de las tomas de agua, porque puede haber un accidente. Otro tipo de forma de evitar las quemaduras es no jalar de la cuerda, digamos así, del electrodoméstico. Hay que tomar el tomacorriente y desenchufar el electrodoméstico, no jalar de la cuerda, ya que eso puede causar cortocircuitos e incluso dañar el electrodoméstico. Y doctora, bueno, esto nos estamos refiriendo a situaciones que se pueden dar en la casa, obviamente, de acuerdo a las actividades que las vamos desenvolviendo ahí. Hemos hablado de la cocina principalmente y de la exposición que pueden tener todos, los niños aún más, pero todos estamos expuestos a ello y son actividades que las vamos a seguir haciendo. Hay cómo prevenir, pero también hay otras situaciones propias del trabajo, quizá como la exposición a sustancias químicas que se dan obviamente por obligación del cumplimiento de un trabajo. Hay medidas de protección, así como también hay prendas que se deben usar. No sé qué tan frecuente sea la presencia de este tipo de quemaduras dentro de la atención médica. Si usted nos puede contar un poco sobre esta experiencia y lo mismo, cómo prevenirlas. No es muy frecuente, pero sí hay quemaduras por químicos. Generalmente igual es por desconocimiento de las personas del químico que están manejando. Y incluso por imprudencia de las personas. Muchas veces dicen, voy a mezclar esto con esto para sacar brillo a alguna cosa. Esa mezcla puede potenciar el efecto de las dos sustancias y causar una quemadura en la persona que está manipulando. Igual, lo ideal sería que este tipo de sustancias se maneje con equipo de protección, guantes, gafas, incluso con un mandil, un delantal o algo. La mayoría de personas no ocupa este tipo de prendas de protección para manejar o manipular sustancias químicas. En los lugares donde utilizan fertilizantes o alguna sustancia para matar los animalitos que crecen en las plantitas, igual tienen que utilizar equipo de protección, mascarilla, gorras, gafas, guantes, para así evitar o prevenir que sufran este tipo de lesiones. Entonces, en conclusión, la prevención sí está en nuestras manos y precisamente por ello vamos a hablar el día de mañana, tendremos aquí una casa abierta. Cuéntenos, por favor. Sí, también quería llamar a la comunidad a que tengan mucha atención en los lugares o áreas donde construyen sus domicilios, ya que muchas veces no tienen cuidado con los cables de alta tensión que pasan o les queda cerca de sus ventanas, de sus terrazas. Y muchos accidentes domésticos que hemos tenido es precisamente por eso, porque los cables de alta tensión están pasando muy cerca de las ventanas o de las terrazas. Los niños o las personas normales van y topan esos cables de alta tensión, no precisamente con la mano, a veces con otros objetos, palos, algún alambre. Pelotas a veces, ¿no? Pelotas, con la ropa. Tienden la ropa al lado del cable de alta tensión y muchas veces se enreda y se terminan causando graves lesiones por este hecho. Igual en el aspecto laboral, si es que van los obreros, digamos así, pintores que construyen, pintan o están levantando carteles cerca de donde hay un cable de alta tensión, pues debería haber un letrero, algo que diga cuidado, alta tensión, o utilizar el equipo de protección necesario para evitar estos accidentes que lamentablemente llegan a secuelas muy graves, a discapacidades muy graves e incluso a la muerte del paciente. Entonces esa es otra recomendación adicional que les quería dar. Y son situaciones que a veces ya se tornan irreversibles, ¿no? Y lo habíamos dicho, también pueden ser fatales y pueden concluir en el fallecimiento de una persona. Sí. Doctora, bueno, antes de ello yo le estaba mencionando que
precisamente por la importancia que tiene el poder evitar estas circunstancias, es necesario hablar de prevención, en este caso de prevención de quemaduras. Para el día de mañana se va a realizar una casa abierta al respecto de este tema. Cuéntenos un poco sobre esta situación y cuál es el objetivo, qué es lo que queremos llevar como mensaje a nuestra comunidad. Bueno, sí, igualmente levanto la invitación a que todas las personas que puedan asistir, el día de mañana se estará realizando una casa abierta y el tema principal es prevención de quemaduras. Nosotros queremos que la gente conozca, ¿sí? Que aprenda un poquito, que se vea dentro de este tipo de grupo de riesgo y lleve un mensaje de cómo prevenir este tipo de accidentes y así nosotros pues poder educar a la población en general, no solo a la parte médica, sino también a la comunidad, de cómo poder evitar y prevenir este tipo de accidentes y así evitar este tipo de lesiones o secuelas graves que solemos tener. Entonces, de paso, les invitamos a toda la comunidad, puede venir, participar, informarse, porque la información es lo que nos puede llevar a la prevención y como lo habíamos dicho, no tratar de buscar iniciativas propias que quizá pueden resultar favorables para situaciones menores, pero en otras no nos va a ayudar más que la atención médica de un profesional que conoce al respecto del tratamiento. Doctora, ya concluyendo con este importante tema desarrollado el día de hoy, queremos agradecerle por su participación aquí en la Radio Conexión Vital y particularmente en nuestro programa Cita Médica. Y obviamente el día de mañana reiterar esta invitación a la comunidad para seguirse informando sobre la prevención de quemaduras. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Y de esta manera llegamos a la parte final de su programa Cita Médica. Les recordamos que si no pueden observar en este momento la entrevista, pueden hacerlo nuevamente en nuestra cuenta de Facebook, en YouTube y también en Spotify para que se mantengan informados. Ya lo habíamos dicho, la prevención nos lleva a la acción y esto también a evitar consecuencias fatales. Muchas gracias, doctora, una vez más y llegamos así a la despedida. La próxima semana tendremos nuevos temas en materia de salud y me despido. Jessica Pazmiño en la conducción hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.